Hoy por su importancia vamos a tratar el fraude financiero. Es quizás uno de los temas más cáusticos y más importantes en que se pueda pensar en estos momentos y en realidad siempre, pero en estos momentos donde el fraude ya llega al cuello, pues es de primera línea entender cómo funciona este fraude y cómo nos están robando nuestro dinero, nuestro esfuerzo, etcétera, etcétera. Existen en Internet muchos documentales que explican el proceso de la formación del dinero a través de la Reserva Federal. Hay unos mejores, otros peores, unos más largos, otros menos largos. Yo recomiendo que ustedes vean la mayor cantidad posible. Ahora vamos a traer como ejemplo uno que por su brevedad nos conviene. ¿Sabes cómo funciona la creación de dinero en tu país? ¿Sabías que cualquier acción que tome la Reserva Federal estadounidense afecta prácticamente a todas las monedas del mundo? Explicaremos brevemente cómo funciona en Estados Unidos, ya que su gobierno es el que ha dictado cómo debe ser la economía en otros países, para su propio beneficio. Digamos que necesita dinero, y en lugar de emitir su propia divisa respaldada por su propio crédito, es decir, por oro, ellos emiten lo que se conoce como bonos de la tesorería, bonos en general. Luego, ellos venden estos bonos a la Reserva Federal, que compra con divisa que ellos mismos crean de la nada. ¿Cómo paga el gobierno sus cuentas? Cobra impuestos a sus ciudadanos, pide préstamos, reduce el gasto, infla la moneda. La divisa que la Reserva Federal, también conocida como Fed, crea, va hacia los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos paga intereses en la divisa que la Fed prestó a la tesorería. Resumiendo, la Reserva Federal crea dinero de la nada, lo vuelve un préstamo que le da el gobierno de Estados Unidos y carga un interés en la divisa. Lo que esto significa es que nunca hay y nunca habrá suficiente divisa en circulación o en existencia para pagar de vuelta esta deuda. Nosotros, como país y como ciudadanos o como particulares, estamos esclavizados por siempre sin forma alguna de pagar la deuda. Ahora, cuando la Reserva Federal compra bonos en Wall Street, las grandes firmas financieras que han sido seleccionadas como distribuidoras depositan sus fondos en sus propios bancos. Las reglas de la Reserva Federal requieren que los bancos mantengan 10% de sus depósitos en reservas. A esto se le llama reserva fraccionaria. Con esto, el banco es libre de emitir préstamos con el 90% restante. Digamos que la Reserva Federal compra un bono de $1,000. Después de mantener 10% en sus reservas, son capaces de prestar 90% o $900. Los $1,000 aún están depositados y 900 están en préstamos. Este es nuevo dinero. Dinero creado de la nada. Un total de $1,900 disponibles están ahora dentro de la economía. Ahora, la persona que tomó el préstamo de $900 gasta ese dinero. El beneficiario entonces deposita ese dinero en su cuenta bancaria y una vez más las reservas y los depósitos se incrementan. Este proceso se repite una y otra vez hasta que el depósito original de 1,000 en forma de bono, que es creado de la nada, se convierte en 10,000, haciendo de esto una máquina de endeudamiento, mientras que también devalúa al dólar. Entre más divisa haya en la economía, su valor disminuye. No es de extrañarse que desde la creación de la Reserva Federal en 1913, el dólar ha perdido más del 95% de su valor. El dólar será eventualmente destruido, así como todas las divisas de papel basadas en deuda, en una arrolladora crisis financiera. Y entonces, alguna autoridad monetaria global vendrá al rescate para salvarnos. Y así como la meta de la Fed supuestamente es prevenir otra gran depresión, la nueva divisa global prometerá evitar otra crisis financiera, poniendo así más poder en las manos de menos personas y esclavizando a la humanidad aún más. Bueno, aquí la pieza clave de este fraude es la creación de dinero a partir de la nada. Es decir, uno piensa que esa gente nos presta un dinero que está respaldado en sus riquezas propias, en cofres de oro, etcétera, etcétera. Y realmente el truco consiste en que nos prestan dinero fabricado de la nada. Ellos no lo tienen, pero lo fabrican porque están autorizados para fabricarlo.
y además de eso nos cobran interés. Es decir, lo otro es el problema de la reserva fraccional, es decir, la cantidad de dinero que ellos pueden fabricar está limitado, pero limitado de una forma muy favorable para ellos. Es decir, tú tienes necesidad de tener solo un 10% de lo que puedes prestar, el otro te lo inventas y lo prestas. Conclusión, que el dinero se convierte en realidad en un dinero débito, es decir, en un dinero deuda, donde el dinero existirá cuando usted lo pague para atrás con su trabajo, con su esfuerzo. El que le dio el banco eran numeritos de computadora que lo autoriza a realizar determinadas transacciones con ese dinero. Pero el que usted tiene que mirar para atrás hacia el banco es ese dinero más los intereses de ese dinero. El último elemento clave consiste en pensar que si solo la Reserva Federal está autorizada a emitir moneda y emite una cantidad de moneda, pero ya la emite con deuda en sí misma, si la parte de la deuda todavía no ha sido fabricada, ¿cómo usted la paga para atrás como sociedad? Ahí es donde viene la segunda parte, por eso es por lo que permanentemente la moneda se infla y permanentemente estamos endeudados. Un elemento importante que se dio, que es el que ha llevado realmente todo este sistema al fondo del abismo, fue que en el 71 Nixon decretó que el dólar ya no estaba pareado con el oro. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se elaboró un dólar y el dólar por ley estaba tasado de forma fija en $35 por onza de oro y ese valor no podía cambiar. A partir de la declaración de Nixon se rompió esa paridad y es el sistema inflacionario que vemos hoy día ya completamente descontrolado. Aquí veamos un documental que lo explica muy claramente. Gold is so important, gold and silver, is because gold and silver is God's money. It's money made by God. And then in 1971, the U.S. government under President Nixon took God's money and turned it into man-made money. Never in the history of the world, this is the thing, never in the history of the world has this ever happened. In 1971, the U.S. and Nixon convinced the entire world to replace gold and silver with paper money. This stuff. Cash is trash. So the reason we have so much volatility in the world today is historically, since the time of the Romans and the Greeks and the French and the English and the Germans, every time they have taken God's money, like silver here, and replaced it with man-made money, there's been economic volatility. Now the problem is, so the dollar is going to keep dropping. So one of the reasons I can predict what's going to happen is I can predict the dollar will keep dropping simply because the U.S. government and now the euro, the European central banks, are printing so much of this trash. So you'll see gold going up in price, oil going up in price, real estate going up in price, because this is trash. So that's what happened in 1971, has happened throughout history. And the reason this current election doesn't make any difference is the only person they can put this back in place is a strong, charismatic leader. People like Julius Caesar, Napoleon. That's why they were such great leaders, was they actually replaced this with this. Unfortunately, we do not have that person among the candidates. I know Ron Paul, philosophically, I agree with him as closely as possible, but unfortunately I don't think Ron Paul has the chutzpah, as my Jewish friends would say, to change this whole thing. So there will be more this printed than ever before, which means the dollar keeps coming down and other things keep going up. And that's really what's going to happen. It's predictable. And eventually this will go to its true worth, zero. So all of you savers out there and people trying to save this trash, you're going to lose big time. With that, Mike Maloney. Bueno, y ahora un poco para clarificar algo más toda esta situación, lo que significa la Reserva Central, la Reserva Federal, el Banco Central, etcétera, etcétera. Veamos este pequeño documental adicional.
¿Qué es un banco central? Un banco central es una institución que produce la moneda de una nación entera. Basados en precedentes históricos, existen dos poderes específicos intrínsecos en la práctica del Banco Central: el control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero o inflación. El Banco Central no solo provee de dinero a la economía de un gobierno, se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede producir una sola cosa a largo plazo: deuda. No se necesita demasiado ingenio para entender esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar más un cierto porcentaje de deuda basado en ese dólar. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país entero, y ellos prestan cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central, lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada, y puesto que ese nuevo dinero es también prestado con interés, crea más deuda. El resultado final de este sistema sin falla es esclavitud, porque es imposible para el gobierno y para el público salir algún día de esta deuda autogenerada. Los padres fundadores de este país estaban bien conscientes de esto. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de la moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de su propiedad hasta que sus hijos despierten sin casa. Thomas Jefferson. Si quiere permanecer esclavo de los banqueros y pagar los costes de su propia esclavitud, permítanles continuar creando el dinero y controlando el crédito de la nación. A principios del siglo XX, los Estados Unidos habían implementado y eliminado algunos sistemas del Banco Central, que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes en los bancos y negocios del mundo eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg y los Rothschild. Bueno, y esos señores mentados en el anterior documental fueron los que se han tragado a Estados Unidos bocanada a bocanada, desde la creación de la Reserva Federal hasta nuestros días. Es decir, no les quepa ninguna duda que el sistema financiero es una estafa diseñada para llevarnos a la esclavitud. Esto no va a otro lugar que a convertir a la humanidad en una humanidad esclavizada. Por supuesto que esto es solo la introducción, es decir, utilizamos varios documentales muy breves precisamente para darles una introducción clara de lo que queremos decir. En próximos documentales expandiremos todo esto, veremos todo mucho más claro, daremos más ejemplos y quizás traigamos otros documentales, o bien si no, nuestra propia palabra explicando y desglosando cómo es el fraude que se produce no solo a escala de Estados Unidos, cuyo pueblo es víctima de esta situación, sino a escala mundial, que por supuesto por la importancia de la Reserva Federal para el mundo entero, pues también es esclavizada indirectamente a través de este mismo mecanismo. En fin, usted trabaja y produce valores reales y los cambia por papelitos pintados, que tienen el valor predicho o predestinado por estos grupos de interés que van cada vez inflando más la moneda, y eso es lo que hace, digamos, en el 57 una casa valía 25.000, 30.000 dólares, hoy día vale 200.000 dólares cómodamente, y lo que un carro que valía en aquel entonces 3.000 o 3.000 tantos dólares, hoy vale casi 40.000. Así pues, esto es una puñalada directa a su estómago y no lo vea de otra forma. Usted va a ser esclavo si sigue por ahí. Bueno, como dije, en próximos capítulos seguiremos abundando sobre este tema que es inagotable realmente, pero trataremos de agotarlo porque no tenemos tiempo infinito. Bueno, muchas gracias.